Saludos, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes a través de este espacio de información y análisis. Hoy les proponemos abordar nuevamente, ustedes saben, en este ciclo que estamos abordando sobre las elecciones en Estados Unidos. Y para esto hemos invitado y agradecemos la gentileza que haya aceptado nuestra invitación a dialogar a el profesor, analista, escritor, profesional en diversas áreas, Jorge Mahfoud. Le damos la bienvenida a Es la Hora de Hablar. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Víctor. Es siempre un placer tener algún tiempo libre y conversar con los amigos. Muchísimas gracias para todos aquellos que aún no conocen a Jorge. Le decimos que Jorge Mahfoud es, aparte de arquitecto, novelista, ensayista, profesor universitario uruguayo-estadounidense, profesor en Jacksonville University en Estados Unidos, y justamente por estar allí en la boca del león, digamos, nos interesa mucho tener tu opinión. Ya hemos hablado sobre otras aristas de Estados Unidos, pero ahora estamos en un contexto electoral, ya a pocas semanas y monedas de las presidenciales en Estados Unidos. Antes de empezar a hablar de puntos concretos de esta campaña y de la realidad político-electoral de Estados Unidos, Jorge, te consulto, ¿cómo estás viendo la campaña política hasta este momento y qué podemos esperar para las próximas semanas? Sí, un poco aburrida en cuanto a contenido y divertida en cuanto a anécdotas ridículas, como problemas personales, afirmaciones absurdas, como que los haitianos se comen a los perros acá, tomada de una fotografía totalmente accidental de una persona que recogía un pato, que no tiene nada que ver, no era para comerlo, repetida por Donald Trump en el debate, una Kamala Harris con un exceso de confianza, casi burlesca, que le puede costar caro también. Repito, en cuanto a contenidos, muy aburridos, muy previsibles. Sabemos qué intereses defienden los dos, con algunos cambios de matices, con algunas diferencias cosméticas, pero ya sabemos que si partimos del gran marco de la base, el Partido Republicano y el Partido Demócrata son el partido gemelo, el partido de la guerra, con ciertas, repito, matices en el caso del tema de las guerras. Los republicanos tal vez difieren un poco por un temas más bien personales de Trump en Ucrania, pero en lo general, en el gran negocio es exactamente lo mismo. Están totalmente comprados por los grandes intereses, por los grandes lobbies, por las grandes corporaciones. No tienen cero chance de contradecirlas. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, lo diferente son los terceros partidos. Uno de derecha libertario, dos de izquierda, el del profesor Cornel West y de Jill Stein, que son los tres terceros partidos, pero sin ninguna oportunidad de llegar a la Casa Blanca. Su oportunidad está en cambiar un poco el discurso. Claro. Ahora te vamos a proponer hablar un poco más sobre estos terceros partidos o la posibilidad o los espacios que tienen en la política estadounidense. Antes, tú mencionaste recién el tema del debate y es importante tener en cuenta con relación a las voces que no vimos en ese debate, porque más allá de lo que se dijo o se dejó de decir, es importante conocer cuáles son las voces que faltaron en ese debate y qué impacto pueden llegar a tener en la consolidación o el debilitamiento de la democracia en Estados Unidos. Sí, obviamente que las voces que faltaron fueron de esos terceros partidos, y Jill Stein ha insistido muchísimo. ¿Por qué no nos dejan participar en los debates? ¿Por qué ese casi monólogo con apariencia de confrontación y debate? Es un monólogo porque los temas son exactamente los mismos, y los temas que están fuera del debate son exactamente los mismos. Nadie tiene una idea diferente sobre lo que se va a hacer en Ucrania y en Palestina, o con la política exterior de China. Lo hablamos nosotros aquí en la universidad con Jill Stein un par de semanas atrás, o mejor dicho, yo intenté que ella expresara sus ideas, pero más o menos para el gran público, porque más o menos la conocemos.
Eso es lo único diferente, pero ¿qué pasa? Los debates están organizados por cadenas de televisión, a veces CNN, otras veces Fox News, otras veces ABC o NBC. Entonces son corporaciones que defienden sus intereses, no los intereses de la gente común. Obviamente que en el nombre de la gente común. Entonces, acá es lo de Shakespeare. Los temas más importantes brillan por su ausencia en cuanto a los debates que estás mencionando. No se mencionan los temas más importantes. Se trata de buscar cierta confrontación dialéctica, diciendo, bueno, nosotros vamos a poner más impuestos aquí y ustedes más allá, ciertas variaciones. Los demócratas un poquito menos a los ricos, según dicen, que según vemos la historia nunca fue así, aunque los republicanos han sido un poco más radicales y más abiertos en cuanto a darle beneficios y recortes de impuestos a los súper ricos. Ya sabemos el discurso que no ha funcionado tampoco como el del chorreo. Pero a la larga todos están en las manos de los más ricos y los más poderosos y no se tocan los temas fundamentales, como son el tema de la hiperconcentración de la riqueza en Estados Unidos, el tema del secuestro de los retiros, de las jubilaciones, de las deudas estudiantiles, para las grandes reinversiones que luego terminan en la guerra. No se tocan los temas serios de derechos humanos, como son lo que están ocurriendo, la masacre, el genocidio en Palestina. Como bien lo dijo Chilstein, estamos rompiendo todas las reglas, incluso de Estados Unidos, enviando dinero y armas a un país que viola todos los parámetros éticos, morales y legales, como es ser bloquear ayuda humanitaria, como es ser masacrar indiscriminadamente con sus discursos. Y esos temas no se tocan, son tabúes. ¿Por qué? Porque no, están fuera del interés de los grandes inversores, de los grandes lobbies, y bueno, entonces una discusión monotemática para la diversión, más bien un show de diversión. Ahora, Jorge, hemos visto a Kamala Harris fotografiarse y reunirse con Netanyahu, por ejemplo, y sus declaraciones sobre la situación en Ucrania. ¿Podemos esperar entonces que una reelección del Partido Demócrata hacia la Casa Blanca, mantener este status quo y que Trump, con su posicionamiento de negociar y de finalizar con el tema de las guerras, podría tener un panorama diferente al que estamos viviendo hoy, o es solamente discursivo? En el caso de Palestina e Israel, la diferencia entre republicanos y demócratas es cero. Son cerradamente pro-Israel, no importa, sin condición, totalmente sin condiciones. Después de haber sido acusado de criminal de guerra por cortes internacionales, después de los números que en cifras conservadores están llegando a 40.000 muertos solamente en Gaza, después de las comprobadas y repetidas violaciones a los derechos humanos, violaciones sexuales que los mismos estadounidenses, médicos y activistas y de organizaciones estadounidenses han denunciado aquí en Estados Unidos y en Palestina, que se cometen en las cárceles de Israel, 10.000 secuestrados desde hace años, incluso muchos de ellos son niños de 10, 11, 12, 14 años, torturados, violados sexualmente, que hay pruebas de videos, y llega Netanyahu, que con requerimiento de detención, llega a Washington y el Parlamento en su totalidad lo aplaude 50 y pico de veces en todas sus palabras. Acá el AIPAC, que es uno de los lobbies más poderosos pro-israelí, es una agencia de interés de un país extranjero que hace lobby y además con mucha eficiencia en la política de Estados Unidos. Ahora, si cualquier otro país hace un 1% de lo que hace el AIPAC, sería denunciado como interferencia extranjera antipatriota, pero no en este caso. ¿Por qué? Porque tiene un gran poderío en los medios de comunicación y en el Congreso y en la Casa Blanca. Kamala Harris ha mencionado cero ese tema, no se ha arriesgado a mojarse los pies en ese camino sucio, sangriento, y Donald Trump tampoco. Más allá de que casi todos
los miembros del gobierno de Estados Unidos, de un partido o de otro, una gran mayoría, tienen intereses atados directamente con el AIPAC. En el caso de Ucrania hay cierta diferencia, sí. Ahí podemos ver cierta diferencia, tal vez por un tema personal de Donald Trump. Y la habíamos mencionado cuando ocurrió el primer intento de magnicidio, o, bueno, nuestra teoría fue de que esa fue una bala dirigida, como lo hemos explicado en algunos artículos en Página 2 y en otros lados, pero que fue una advertencia contra el salirse de la línea de apoyar la guerra en Ucrania, que sabemos que es una guerra diseñada directamente en Washington y por la OTAN, más allá de que la responsabilidad directa es de Putin al invadir, pero estuvo más que claro de que fue advertido la OTAN de que no se siguiera expandiendo, de que no se reuniera Zelensky con la OTAN para firmar una membresía de Ucrania meses antes de la invasión. Luego de las masacres de rusos en el Donbass, luego del golpe de Estado patrocinado por la OTAN y por Washington en el año 2014 contra un presidente prorruso, etcétera, etcétera. Eso está claramente diseñado por la brutalidad de la OTAN, que siempre habla de la paz y el equilibrio, que se cree la policía del mundo, así como los esclavistas antes se creían los guardianes del orden contra los negros y los salvajes, y los indios salvajes. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y no por casualidad, por lo menos 2 miembros directores de la OTAN fueron condecorados de Hitler. Porque Hitler tenía esa idea mucho antes de una OTAN europea y simplemente fue una continuación, así como las corporaciones acá son una continuación de las corporaciones esclavistas que ya existían con nombre y apellido, con sus capitales. Entonces, en ese caso, hay fuertes intereses porque además hay negocios trillonarios en inglés, en español serían billonarios, casi la mitad de la economía de Estados Unidos invertidos en la guerra sin la aprobación del pueblo estadounidense, como lo he escuchado tanto de republicanos y de demócratas que están interesados en política, jóvenes, adultos, y que están furiosos con ese desangrado de billones y billones para una guerra que sabemos, cuando termine, con los términos que termine, lo que puede obtener Occidente, o mejor dicho, la OTAN, es la privatización de las tierras fértiles de Ucrania, es la privatización de los servicios públicos de Ucrania y es el control geopolítico del área. Es decir, siempre en beneficio de una élite y en perjuicio de los pueblos, no solamente del pueblo ucraniano, del pueblo ruso, sino también del pueblo estadounidense. Jorge, rescatando esta entrevista, este diálogo que mantuviste con Jill Stein, esta candidata presidencial norteamericana o estadounidense, me llamó poderosamente la atención cómo se titulaba una de las frases íconas de este debate o de este diálogo, que tiene que ver con que la democracia en Estados Unidos es la mejor que el dinero puede comprar, palabras más, palabras menos. Y aquí nos introducimos al poderío o cómo juega el poder económico dentro de las estructuras políticas en Estados Unidos, y en este caso el tema del lobby electoral que se desempeña o que se mueve dentro de esta estructura. ¿Qué significa esto del mercado de apuestas electorales en Estados Unidos y cómo impacta en la transparencia y en la consolidación democrática del país? Está comprado por el mercado opuesto, o pueden llamarlo de esa forma, pero la democracia estadounidense está comprada en muchas medidas por los lobbies y por los donantes. Si empezamos por los lobbies, eso es una larga tradición, ¿verdad? Que comienza, Sí. la palabra lobby, de hecho, significa una sala abajo que era en el Parlamento, cerca del Parlamento británico, pero se convirtió en una gran tradición en Estados Unidos. Y es una profesión de que algunos ganan $1 millón por año, y estamos hablando de cientos, en total son miles de lobistas, pero como el lobby se maneja por contacto personal, los que acceden al Congreso, a los pasillos del Congreso, a la amistad con los congresistas, con los presidentes, con los jueces, a los que van a los cócteles, no son muchos, obviamente, ni que hablar del pueblo. El pueblo siempre ha estado de lado y como creyentes de una religión laica o secular. Estos lobistas representan intereses, lo que se llama intereses especiales, intereses de grandes corporaciones. Es como el feudalismo,
que los nobles representen el interés de los vasallos. No tiene ningún sentido. En este caso no representan nunca los intereses de los vasallos, a pesar de que la narrativa, como anteriormente en la Edad Media, procedía de la legitimización del honor y de Dios, etc. Pero las tierras y el poder se concentraban en los nobles, en este caso en las grandes corporaciones. Ellos compran directamente a los senadores. El AIPAC, que recién mencionaba, se jacta en su propia página. Cuando digo el AIPAC, para los que no saben, es el lobby pro-israelí. Se jacta en su propia página de que todos los candidatos a representantes, candidatos senadores y los candidatos a presidencia también, pero esos los dos están comprados, pero todos los demás representantes en los cuales pudiese haber alguna disidencia, los que reciben su apoyo, ya sea económico o mediático, ganan siempre. Eso para empezar con uno solo de los lobbies, pero hay muchísimos otros lobbies, lobbies farmacéuticos, lobbies tecnológicos, lobbies financieros, lobbies de todo tipo, en el cual hacen carrera. Es lo que alguna vez Chomsky me dijo hace como 10 años y pico. Se habla de los latinoamericanos como corruptos, pero la corrupción latinoamericana es un juego de niños al lado de la corrupción estadounidense. Y la diferencia está en que acá está legalizada. En cualquier otro país, los lobbies, esos intereses especiales profesionales que invierten prácticamente en acosar, sino que los persiguen de la sala de representantes a sus oficinas, los persiguen a los representantes, senadores, personalmente, sino que además, y ellos mismos lo saben, una vez que nos convertimos en sus donantes, ellos no nos pueden decir que no. Por lo menos nos atienden y además ni siquiera hacemos cita. Vamos a las fiestas, a las cócteles, a las reuniones que sabemos que van a estar ahí, nos presentamos y todos nos conocemos. Todos conocen quiénes son los que están poniendo tantos millones de dólares y, por ejemplo, se ha calculado, hay varios estudios que han calculado que aunque la industria del lobby son en total más o menos unos 30 billones, es decir, la mitad de la economía de Estados Unidos, de Uruguay, por año, el retorno son 700 veces más en algunos casos de lo que hacen. Es decir, una inversión fantástica, maravillosa. Imposible no ser exitoso de esa forma, con esa corrupción legalizada brutal. Jorge, bajo esta lógica, ¿podemos entender que el funcionamiento o el despliegue de lo que son los colegios electorales funcionarían, o la determinación de la candidatura presidencial finalmente, jugarían bajo estas mismas lógicas del lobby político? Les sirve el lobby político, pero el lobby no las inventó. El colegio electoral es un invento del sistema de la esclavitud. Cuando los estados sureños, que casi no tenían blanco, la mayoría eran negros, esclavos, obviamente no eran ciudadanos, no votaban nada, pero había que contar las cabezas para equilibrar en el Congreso de Washington los estados del sur con los estados del norte. Si no, los del sur nunca hubiesen ganado. Y los estados del sur eran muy poderosos por la concentración de capitales. La concentración de capitales, que es el modelo de corporaciones, de bancos, es de la esclavitud también. Y el sistema político refleja eso, por lo cual se inventaron ese sistema tan antidemocrático de los electores para darle más poder a unos que a otros. Incluso hoy en día hay estados que necesitan el doble de votos para un solo elector, sin entrar al tema del político de senadores, que es aún más obvio. Entonces, es una institución que además, por el sistema del que el ganador lo lleva todo en cada estado, por ejemplo, siempre se obliga a la gente a votar por el menos malo. Es decir, y esa es la gran lucha entre los demócratas y el Partido Verde, de Jill Stein, por ejemplo, en la cual la acusa de robarle votos a los demócratas. Entonces dicen que si Jill Stein le quita algunos votos a los demócratas pueden perder. Si pierden los demócratas, alguien mucho peor va a llegar a la presidencia. Y en ese juego de tenerle miedo al mucho peor, la gente termina por abandonar los terceros partidos y votar al menos malo, que es el mismo, con distinta máscara. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un estado que tenga 30 electores, si un candidato obtiene el 51% contra el otro, el segundo partido, se lleva todos los electores. Y lo que hace, repito, el sistema bipartidista imposible de ser quebrado. Y
quienes tienen el poder económico están muy contentos con ese sistema, obviamente. Ahora, Sí, cuando exista en este país alguien que realmente vaya en contra de esos sistemas económicos, de esos intereses especiales, de esa dictadura económica y financiera, va a haber un golpe de Estado acá en Estados Unidos. Va a haber un golpe de Estado o una revolución que probablemente golpe de Estado que se llame reinstauración de la democracia. Entonces, no hay por qué, porque los grandes intereses especiales están súper contentos con ese sistema y con esa realidad que, medida en términos de dinero, desde los años 70 se ha ido multiplicando y ampliando la concentración de los que tienen mucho, cada vez en menos manos, versus los trabajadores que aumentan su productividad y ganan cada vez menos en relación a su poder adquisitivo y sus derechos democráticos, porque además la libertad de expresión, que además está bajo ataque aquí en Estados Unidos con la prohibición de libros, con la prohibición de palabras como gay o esclavitud, etcétera, etcétera. Aparte de esa obvia violación a la primera enmienda, los jueces que están comprados por esos lobbies y además son amigos que les pagan pasajes y van en sus aviones, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, como se ha demostrado, totalmente comprados, que además afectaron la deuda externa de Argentina, las hicieron pagar 4 billones a los argentinos, por algo probado que fue parte de una amistad entre el que quería cobrar y un juez. Eso es llamado por la Corte libertad de expresión, es decir, hacer lobby y hacer donaciones de millones de dólares, que muchas veces son secretas, fue declarado en el año 2010, no por casualidad, por la Corte Suprema de ese año, como protección de la libertad de expresión. Es decir, si yo tengo 100 millones de dólares y quiero dárselo a un partido político, nadie me puede decir que no, porque esa es mi libertad de expresión, claro, de expresión a través del dinero. Pero si publico un libro que cuestiona determinados aspectos de la historia o hablo de una forma abierta, voy a hacer, o el libro puede ser censurado, como hay miles de libros censurados en este momento en Estados Unidos, o de alguna forma voy a sufrir algún castigo indirecto a través de acoso, etcétera, o a través de la invisibilización, que es una práctica de la CIA. Entonces, ya ven el doble estándar, la doble vara de lo que llamamos libertad de expresión aquí en Estados Unidos. Ahora, Jorge, en base a este diagnóstico y esta situación, estado de situación que vive Estados Unidos, no de ahora, desde históricamente, en este juego ambivalente entre republicanos y demócratas, ¿cuáles son o cuáles podrían ser las estrategias de los candidatos independientes o alternativos a esta dupla para poder quebrar esta lógica? Tú mencionabas situaciones extremas como una revolución, un golpe de Estado, pero dentro del status quo político, hay mecanismos, hay estrategias, hay fuerza y posibilidades de que las propuestas de estos candidatos logren movilizar a una gran masa de estadounidenses que no votan y que podrían llegar a movilizarse para que efectivamente logren cambiar este status quo, o es por esta vía es imposible. Vamos a ver, cuando hablaba yo de golpe de Estado, me refería a la eventual posibilidad de que un candidato se saliera del carril de los intereses especiales. Entonces sería removido. Ahora, ¿cómo llega ese candidato ahí? Bueno, podría llegar por las formas tradicionales y luego cambiar de actitud o aventurarse, cosa muy rara, a contradecir a los intereses especiales. Ahora, ¿cómo llegaría con un discurso abierto como el de Jill Stein, que abiertamente está diciendo qué es lo que piensa y qué es lo que haría? O Cornel West también. ¿Cómo llegaría? Bueno, eso fue la pregunta que le hice a Stein aquí. Y un par de sus respuestas fue, bueno, no hay forma de ganar derechos si no se los va exigiendo. Y lo que debemos hacer es tomar conciencia y salir a militar y a abandonar la idea de votar al menos malo, gane quien gane. Ahora, yo observaba, por ejemplo, que en California, en las elecciones pasadas, Biden le ganó por 5 millones de votos a Trump. Si 4 o 5 millones de votos de personas hubiesen votado por el Partido Verde, que no votaron,
se quedaron en sus casas, o de hecho aquí votamos por correo, es bastante fácil el sistema de votación, pero no es fácil el sistema de acceso a los terceros partidos, que además están bajo ataque de lawfare de otros partidos para que desaparezcan de las mesas electorales. Ahora, volviendo a lo anterior, si 2, 3, 4 millones de personas en California que no votaron hubiesen votado al Partido Verde, no hubiesen cambiado en nada el resultado, pero hubiese sido un inicio de un cambio de conciencia primero. Segundo, tendría en las próximas elecciones un mayor cantidad de dinero público, que no es mucho comparado a las millonarias donaciones privadas, pero al menos les serviría para reorganizar un poco más la estructura de una tercera opción. No podemos hablar en Estados Unidos de democracia sin un tercer partido independiente de los intereses especiales que han secuestrado a los dos republicanos y demócratas. No, es imposible hablar de democracia. Y Schilstein mencionaba precisamente lo que había dicho un juez antes. No se puede hablar al mismo tiempo de concentración del poder y de democracia. Son incompatibles, pero es sentido común. No, podés llamarla democracia, podés repetir mil veces que somos libres, que es el pueblo el que manda. Las posibilidades que tiene la población estadounidense de influir en las leyes que se aprueban en el Congreso son cero, nulas. Sin embargo, los lobbies tienen altísimas posibilidades de no solamente influir las leyes, las escriben. En el 2016, pero lo sabíamos de antes, pero en 2016 salió una nueva investigación de USA Today y lo dijo claramente. 10.000 proyectos de leyes en los diferentes estados, en los 50 estados de Estados Unidos, fueron escritas por las compañías. 2.000 se fueron aprobadas. Y si comparaban las leyes en cada estado, eran copia y pega con variación de algunos retoques de algunas palabras. Entonces, ¿dónde está el poder del pueblo? Cero, ninguno. Además, está demostrado por estadística, por estudios de varias universidades, que cada vez que la población quiere algo, no se aprueba. Cada vez que rechaza algo, se aprueba. Pero coincide con los derechos especiales. ¿Dónde está la democracia? Jorge, para ir terminando, el tiempo se nos ha pasado volando, pero no quisiéramos perder la oportunidad de conocer tu opinión con respecto a dos aspectos de una misma moneda o dos caras de una misma moneda, que tiene que ver, por un lado, cómo están posicionándose los candidatos con relación a América Latina, y en contraparte te consulto qué puede o qué debe esperar América Latina de una nueva presidencia en Estados Unidos, ya sea que llegue Kamala Harris o que Donald Trump efectivamente logre volver luego de este periodo de gobierno de Joe Biden. En ninguno de los casos puede esperar nada bueno. Nada bueno, ya sea por políticas exteriores o por complots secretos de la CIA, como ya ha ocurrido incluso recientemente. Sabemos que es una tradición, pero incluso ha ocurrido recientemente. No se puede esperar nada bueno. En el caso de los republicanos hay una obsesión para adular su electorado, que está totalmente atrapado en aquella estrategia del siglo XVIII y siglo XIX aquí en Estados Unidos, que los gobernadores lo decían explícitamente. Nuestra misión es crear odio entre negros, judíos, indios y blancos pobres. Es decir, la estrategia de los antiguos griegos, divide y gobernarás. Esa ha sido y sigue siendo. Por lo tanto, en el caso republicano, si bien es menos agresivo con el tema de Ucrania, por ejemplo, podríamos decir, y que es un problema para los lobbies y las grandes corporaciones. Sin embargo, su clientela está en aquellos que son xenófobos en gran medida, o como Elon Musk, que proceden de una tradición racista del apartheid de Sudáfrica, que la expresan todos los días, la expresan con ese odio a los inmigrantes pobres, etcétera, demonizando. No solamente se bloquea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se lo ha bloqueado de distintas formas, desde el oro, que no le permitieron retirar al gobierno, el oro venezolano al gobierno venezolano, hasta diferentes formas de bloqueo, diferentes formas de acoso, que producen, que agravan aún más los problemas económicos en Venezuela, que ahora está recuperando, pero durante una década después de haber tenido muy buen desempeño económico y social durante el gobierno de Hugo Chávez, se
cayó de una forma vertiginosa poco después, a partir del 2013, con una insistencia de bloqueos e interferencia exterior que producen aún más reacción de algunos líderes contra ese intervencionismo. Eso es muy difícil que cambie. Acá cuando llegan los venezolanos, que son muchísimos, los demonizan como criminales y asesinos. Yo estoy cansado de escuchar republicanos y también demócratas decir que los venezolanos vienen acá y son escapados de las cárceles. Puede ser que Maduro haya usado la estrategia de Castro en el 1980 con los Marieles o Marielitos, pero no creo que sean todos criminales que vienen acá. Vienen por muchos motivos. El mayor motivo de ellos es económico y social. Y son criminalizados, son considerados que están en las listas del FBI. Lo he escuchado 1000 veces. Los haitianos, a los cuales Estados Unidos le hizo varios golpes de Estado, intervencionismo, vienen empobrecidos acá y son ahora acusados de comerse los perros, etcétera, de generar la violencia, cuando es lo contrario. Los inmigrantes ilegales reducen la violencia en su promedio. Podríamos hablar ahora sobre eso, pero lo que quiero decir para ir a tu pregunta es que no podemos esperar nada positivo, excepto que se entienda, como lo dijo Jill Stein, que se entienda que se deben levantar el bloqueo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. No importa las diferencias ideológicas que podamos tener. Dejemos de intervenir en esos países. Y lo hemos dicho 1000 veces. No existe ningún país en este mundo que se haya desarrollado por izquierda o por derecha siendo una colonia, estando siempre bajo la intervención de otros estados. Y América Latina históricamente ha estado en intervención. Si Uruguay y Argentina se desarrollaron en el siglo XIX y principios del siglo XX, fue porque estábamos lejos del imperio británico y estadounidense, como destruyeron, avasallaron el Caribe y América Central y norte de Sudamérica. Los intervencionismos son el mal mayor que tenemos en todo el mundo, en África, en todos los países. Entonces, la política de Estados Unidos debía ser razonable, colaborativa y respetuosa, más allá de los temas ideológicos de cada país. Eso no va a ocurrir, porque los imperios occidentales no pueden desarrollarse sin intervenir, sin vampirizar, como lo han hecho en los últimos 300 años, a otros países y luego enseñarles de que somos nosotros los lindos, los buenos y los ordenados, los civilizados que sabemos progresar e inventar cosas positivas. Hasta que no cambiemos esa mentalidad, que no va a cambiar del día para la noche, probablemente tome un siglo más, no podemos esperar nada nuevo, excepto que América Latina se fortalezca, se haga más independiente y diga, señores, ustedes no van a cambiar su forma de vernos, pero van a tener que negociar porque ya no somos las repúblicas bananeras que éramos antes. Jorge, por último, un tema que daría para un programa completo, pero considero que es importante tu opinión porque afecta tanto a norteamericanos, a estadounidenses, como a los latinos que llegan a Estados Unidos, que es el tema de la crisis sanitaria. Hay diferentes informes, diferentes análisis que abordan la problemática que enfrentan tanto los latinos en Estados Unidos como los propios ciudadanos estadounidenses con respecto a las deficiencias que se están presentando con diferentes especialidades y con diferentes formas de acceder a los seguros médicos y a los tratamientos contra la atención del consumo problemático de drogas en Estados Unidos. ¿Cómo crees, más allá de que hemos venido escuchando, lamentablemente no tanto con tanta profundidad como desearíamos, propuestas de los candidatos en este sentido, pero cómo está afectando esta situación de crisis sanitaria y asistencial en Estados Unidos y cómo debería enfrentarse a través de esta campaña electoral las posibles vías de solución? Sí, hay varios puntos ahí, creo que no tengo mucho tiempo, pero podría extender muchísimo relacionado a los inmigrantes y a los inmigrantes ilegales. Yo los veo todos los días y hablo con ellos, cablean distintas compañías, me rompen todo el frente de la casa y todos los vecinos, cablean AT&T, diferentes compañías, el 100% de ellos son ilegales. Yo no se los he preguntado, pero ni siquiera hablan español algunos, son indígenas de Guatemala, y los que hablan español no hablan nada de inglés. Es muy obvio que son servicios tercerizados. Yo conozco muchos de ellos que son, sí, abiertamente sabemos que son ilegales, que han tenido un pequeño problema de salud, han ido al hospital,
les han cobrado y lo han pagado así por un simple examen de orina, $2.000, por ejemplo, a gente que gana 1.000 con suerte por mes. Que apenas le da, que comparten habitación con 4 o 5 más de ellos, que están siendo todo el día perseguidos y escondiéndose de la policía. Es decir, el sistema sanitario es terrible, es abusivo incluso para los estadounidenses que no tienen seguro, porque eso dinero que te estoy comentando aplica a cualquiera. También conozco un caso de una amiga venezolana que tuvo cáncer, una muchacha muy joven, y en un año ya lleva $60.000 de deuda, y todavía está lidiando con su cáncer. Es un absurdo absoluto. Tenemos todavía las mejores universidades del mundo que crean y producen conocimiento médico, etcétera, etcétera, pero inmediatamente eso se privatiza. Lo acaparan las grandes compañías como la farmacéutica, que una simple medicina psiquiátrica que cualquier adolescente necesita, que no es tan infrecuente, algo común, cuesta $1.000 por mes. Y el seguro, si tienen seguro, bueno, estás más o menos salvado, pero al seguro le estás pagando $12.000 por año, más lo que paga tu empresa o tu universidad, como es en este caso. Es decir, en casos como el mío, bueno, podemos decir que tenemos ciertos privilegios dentro de un sistema que más o menos conocemos y que nunca hemos caído de él, pero ¿qué pasa con el resto de la gente que no le ha ido tan bien? O por X motivos, no vamos a decir, porque son tontos. No es que sean tontos. No les ha ido bien por muchas otras razones, circunstancias de la vida. Y porque este sistema solamente protege a aquellos que tienen mucho dinero, los que tienen otros talentos, no importa, no tienen poder. Para tener poder político y poder social, debes tener una sola habilidad, hacer dinero. Así de simple. Es un sistema muy perverso y la salud refleja eso. Muchos políticos, incluido Jill Stein, que es médica además, que ha trabajado desde los 90 con esos problemas, lo ha dicho muchas veces, países pobres han resuelto esos problemas mucho mejor que nosotros. Pero no es que no podamos resolverlo, es que las compañías de seguros, las compañías médicas, las compañías de droga, invierten billones de dólares en hacer lobbies, invierten billones de dólares en burocracia privada, y todo eso hay que pagarlo. Si tuviésemos un único sistema o dominante sistema público, sería mucho más económico, mucho más efectivo y los médicos no estarían bajo presión para prescribir drogas, como fue el caso del opio, que los científicos decían en los años 90, es adictiva. Los lobistas, las farmacéuticas insistían, no es tan adictiva, pueden usarla. Los médicos, que no eran científicos, sino profesionales en su gran mayoría, comenzaron a prescribirla, crearon una epidemia de adicción, todo por el maldito negocio. ¿Y eso qué significa? Que en otros países van a morir gente por los cárteles, con el dinero que reciben de los consumidores acá, más las armas que le enviamos, que es el 70%, más la mafia, que no es de inmigrantes, sino de estadounidenses, como lo dijo Jill Stein, que son los que trafican la droga hacia Estados Unidos. Entonces es un circuito perverso desde todo punto de vista que tiene un mismo origen. La avaricia insaciable, hiperconcentrada de las mafias legales, que se llaman corporaciones financieras, bancos, y que están en el gobierno, están en la política, están en las finanzas y lo dominan todo. Jorge Macfood, en nombre mío y de todo el equipo de Píldoras Digitales, te agradecemos muchísimo, en verdad, tu amabilidad y gentileza para dialogar con nuestros usuarios en la jornada de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Víctor, y muy amable. Muchas gracias por la invitación. Que pases bien, que tengas un buen día. Gracias. Hemos hablado con el profesor, analista, profesional en diferentes áreas, escritor también, Jorge Macfood, directamente desde Estados Unidos, justamente analizando la realidad que vive Estados Unidos hoy de cara a las presidenciales del próximo mes de noviembre. Ahora les trasladamos las preguntas a ustedes que nos han acompañado a lo largo de toda esta charla. ¿Cómo están viendo la política electoral en Estados Unidos? ¿Consideran que un cambio en la Casa Blanca, tanto de republicanos o demócratas, puede impactar positivamente en América Latina o no? Para nosotros va a ser un enorme honor leerles en los comentarios. Así que les invitamos a que comenten y compartan este material si lo han considerado de interés. Yo soy Víctor Rodríguez. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buenos días.